Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. No fue fácil para Patricia Politzer la decisión de aventurarse como constituyente. Significaba dejar en pausa una pasión de toda una vida, el periodismo, donde cuenta con una reconocida trayectoria como parte del equipo fundador del Diario de Cooperativa, Revista Hoy, el diario La Época y directora de prensa de TVN, una escritora con varios libros publicados. Una historia profesional que la llevó a especializarse en política y la defensa de los derechos humanos, aspectos que hoy defiende en su actual rol de constituyente, elegida con una de las más altas mayorías del país. Aunque hay una parte de su historia familiar que la ha acompañado siempre y que justificó su decisión de haber entrado en la constituyente. Sus padres eran judíos de Europa del Este que llegaron a Chile huyendo del genocidio en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Su mamá desde Hungría y el padre desde Checoslovaquia, donde dejó a su pequeña hija, Caterina, media hermana de la periodista, que murió en el campo de concentración de Terezín. Un secreto de familia del cual Patricia se enteró solo a los 22 años. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Lenka C. Te invito a seguirme en Spotify y YouTube y también en mis redes sociales de Instagram como @podcastlenkac. ¿Cómo ha sido esto de pasar de ser la periodista a una de las 155 convencionales? De repente me cuesta asumirme que soy protagonista de esta noticia gigantesca en nuestra historia de Chile. Y creo que el ser periodista me hace que esté permanentemente dialogando con los que no y las que no conozco. Me gusta saber, me gusta conocerlos, me gusta saber por qué piensan lo que piensan. Y de alguna manera, de esa forma, por un lado he ido cumpliendo mi compromiso de reconstruir los puentes que están quebrados entre la ciudadanía y la política, pero al mismo tiempo me ha permitido ayudar a que vayamos rompiendo los límites de cada colectivo, vayamos uniéndonos, vayamos eh, creando confianza, y creo que todo este trabajo que de alguna manera creo que lo hemos hecho prácticamente todos los constituyentes, eh, creo que va a permitir un muy buen trabajo cuando lleguemos a los temas más complejos, más de fondo, de la Constitución propiamente tal. Tú, además, Patti, tienes una historia no solamente como periodista política, sobre todo directora de prensa, que te gusta la política y reportearla, pero tú también tienes una historia personal, Patti, en cuanto a los temas de derechos humanos, ¿cierto? Te tocó vivir, además, esa época oscura de nuestro país. ¿Cómo te sitúa también tu propia historia en, en este momento que estamos viviendo hoy día como país en la convención? Eh, Mi propia historia fue un aspecto probablemente fundamental para tomar la decisión de estar como constituyente hoy día. No solo lo que tú mencionas de los años más oscuros, crueles, dolorosos de la dictadura, sino que también mi historia personal familiar. Mis padres son judíos europeos que huyeron del nazismo y fueron acogidos por nuestro país. Y eso es algo que tengo presente a diario, es decir, tengo
de alguna manera la sensación de poder estar agradeciendo de alguna manera a Chile, que permitió que esta familia siguiera existiendo. Eso es algo que me acompaña permanentemente, la verdad. Y por otro lado, lo que tú dices, nuestra historia con este dolor que no termina de la violación de derechos humanos durante la dictadura, es un aspecto fundamental. Es decir, yo estoy convencida que el eje central de nuestra nueva constitución es precisamente el respeto a los derechos humanos. No hay otro eje más importante que debe cruzar todo el texto constitucional, que es el respeto irrestricto a los derechos humanos en su sentido más amplio. En tu historia personal que tú mencionabas, como de familia migrante, hay una historia que es muy conmovedora, que es una historia casi para un siguiente libro tuyo, Patti, que probablemente ya empezaste, que tiene que ver con una media hermana tuya, que tú no alcanzaste a conocer y murió en el genocidio, ¿no? En Europa. Mi padre tuvo un primer matrimonio cuando él era muy joven en Checoslovaquia y, y tuvo una hija de ese matrimonio que tuvo que dejar allá cuando él arrancó de Europa, que fue el año 39. Él llegó a Chile en uno de los últimos barcos que salieron de Europa antes que estallara la guerra. Y por supuesto, apenas terminó la guerra, lo primero que hizo fue empezar a buscar a la familia que había quedado allá, que eran su madre, un hermano y, por supuesto, de manera prioritaria, su hija Caterina. Y bueno, después de un tiempo, la Cruz Roja le informó que ella había sido llevada al campo de concentración de Terezín. Y ahí se le pierde el rastro. ¿Cómo te enteraste tú que tenías esta media hermana? Mira, es como suele ocurrir con las familias que sufren estos horrores, se convirtió en un secreto de familia, la verdad. Y yo me enteré casi por casualidad por una tía mía que vivía en Estados Unidos, que no pasó por Chile, que era la mujer del hermano de mi padre, que ellos arrancaron más o menos en la misma época y pasaron la guerra en Gran Bretaña. Y cuando terminó la guerra, fue precisamente ese hermano de mi padre el que volvió a Checoslovaquia a tratar de encontrar a la familia, y no encontró a nadie en realidad, tampoco su madre, tampoco el hermano que quedó allá. Y muchos años después, cuando yo debo haber tenido unos 21 años, 22 años, estando en la casa de ellos en Nueva York, mi tía me habla de la madre de esta hermana, completamente segura de que yo sabía la historia. Uy, Y la verdad es que yo no sabía absolutamente nada. Y la verdad es que es un caso muy dramático porque la madre de ella logró sobrevivir y vivía en ese momento en Canadá. Y dejó a su hija con unas monjas que protegieron a un grupo de niños. Desgraciadamente fueron denunciadas y todos esos niños no lograron sobrevivir. ¿tu papá tuvo una vida anterior, por así decir, otra Es familia? que mi papá murió cuando yo tenía 10 años, Ah, así que no hubo tiempo. ya. Y yo de alguna manera recriminé a mi mamá de por qué ella no me había contado esta historia. Y ella sintió que esto era tan doloroso y tan que era algo que mi papá debió haberme contado. Y como ya no estaba, sintió que no era necesario. Como te digo, estos son cosas que pasan, Sí. estos secretos de familias horrendos que hay en muchísimas familias sobrevivientes del Holocausto y por lo que he podido leer y conocer,
ocurre, la verdad, en muchas familias sobrevivientes de cualquiera de estos horrores, de torturas, de desaparecidos, de todas las crueldades que han ocurrido en el mundo y que pretendemos superar con una cultura de respeto a los derechos humanos. Por supuesto, como nunca. ¿Alguna vez accediste a algún registro, alguna imagen de esta hermana tuya? Bueno, cuando le conté a mi madre, eh, ahí me dijo, como en todas las familias, hay alguna caja de fotos antiguas, en fin, y yo cada cierto tiempo buceaba en estas cajas. Y cuando le conté a mi madre que sabía lo que había pasado, ella me dijo, bueno, hay una foto que tú siempre me preguntas, ¿quién es esta? Y ella me contestaba siempre, no, una prima de Hungría, mi madre era húngara, mi padre era checo, una prima de Hungría. Y ahí me cuenta y me dice, esa foto que tú siempre preguntas es de tu media hermana. Y bueno, yo rescaté esa foto, la tengo en mi dormitorio enmarcada, y un día entra una amiga mía, y yo nunca me había dado cuenta de eso, y mira y me dice, ¿por qué la Susi es mi hija mayor, está con esa ropa? Era como una especie de señora, de niña antigua, con estos abrigos, imagínate en Europa, con un cuello como de piel, así, para el frío. Y bueno, desde ese minuto, cada vez que la miro, la verdad es que es igual a mi hija. ¿Te emocionas harto, Pati? Sí, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, es tremendo pensar en una hermana que murió a esa edad no por un accidente, no por una enfermedad, sino que simplemente porque otros seres humanos no le permitieron vivir su vida. Entonces, Exactamente. pues, eso me remece siempre mucho. Una parte muy fuerte de mi historia, de mi ser, y marca mucho mi manera de ver el mundo y mi manera de actuar, sin duda alguna. Y desde el punto de vista de la dictadura en Chile, Pati, ¿te tocó, no sé, tener familiares que hayan sufrido torturas, desapariciones? Me imagino que sí, mucha gente cercana. Eh, Eh, Afortunadamente, familiares no, entre otras cosas porque mi familia era muy pequeña. Eh, pero sí amigos, amigos muy cercanos, compañeros de universidad desaparecidos. Eh, yo era muy amiga de José Manuel Parada, por ejemplo, que fue... Mis hijas siempre recuerdan que siendo muy pequeñas ellas, muy chiquititas, como que la conciencia de la dictadura para ellas fue el día que supimos que habían degollado a los tres profesores, los tres dirigentes comunistas. Que fue un llamado telefónico, lo recuerdo perfectamente, un día sábado alrededor del mediodía, que todos sabíamos que los habían tomado presos, ¿no? Y los estaban buscando, y de repente suena el teléfono y nos avisan que los habían encontrado degollados. Y Arturo, mi marido, y yo no pudimos evitar llorar y llorar y llorar. Y mis hijas, que como te digo eran bien chicas, no entendían lo que pasaba, porque obviamente uno no ve llorar así a sus padres. Eh, y, y eso les quedó grabado para siempre. La dictadura militar fue algo muy horrendo, muy, muy horrendo. Y yo confío en que nunca más volvamos a tener algo así en Chile. y por eso hoy día estás en la convención, Pati. Por eso creo que es tan importante el diálogo. Yo estoy convencida que esta etapa inicial en la que empezamos a conocernos, a crear poco a poco confianzas entre nosotros, a trabajar en comisiones, donde en cada comisión hay personas de todos los sectores, pero trabajando por un objetivo concreto y específico. Y todos trabajan
poniendo lo mejor de sí en esto. Creo que toda esta relación previa va a ser fundamental cuando entremos a los temas complejos de la nueva Constitución. Me da la impresión, mirando esto desde afuera, que hay dos caras, por así decir. Una que es la mirada externa, ¿no? Que es mucho más crítica, cuestionadora, pesimista incluso, ¿cierto? Y otra que es la interna. En el caso tuyo, eres más optimista. Me gustaría que me dieras una mirada, ¿no? ¿Qué tan distantes están esas dos visiones? Yo creo que la mirada externa tiene mucho de manipulación, desgraciadamente. Hay por ejemplo, escuchar que digan que son unos flojos que no han hecho nada, es completamente absurdo. Es decir, basta pasearse por el Congreso para ver que ahí hay 155 personas trabajando a toda máquina, ¿ya? Después te dicen, ¿cómo? Ya llevamos X tiempo y aún no escriben ni siquiera el primer artículo de la Constitución. Bueno, quienes dicen eso o son personas que simplemente no saben cómo es este proceso y por eso lo dicen, pero creo que el grueso de las personas que lo dicen, conociéndolas y viéndolos y escuchándolos, son personas que sí saben y por lo tanto, declaraciones como esas son muy malintencionadas. Es decir, alguien que sabe que hay que hacer primero un reglamento, no dice están perdiendo el tiempo con el reglamento. El reglamento es indispensable. Un buen reglamento es indispensable para una buena constitución. Basta ver un partido de fútbol, Lenka, para explicarlo clarito. Cuando vemos un partido de fútbol, el partido funciona porque todos sabemos que hay un árbitro, sabemos cuándo tiene que poner tarjeta roja y tarjeta amarilla, sabemos que hay 2 tiempos de 45 minutos, sabemos que hay 11 jugadores por lado, sabemos cómo funciona esto. Si no tuviéramos esas reglas claras, el partido no se podría jugar, porque estaría permanentemente en un conflicto insalvable de unos que quisieran que el partido tuviera no 45 minutos por lado, sino que 55. ¿No? Es decir, sería imposible jugar el partido. Esto es lo mismo. Si no tenemos reglas claras, no podemos jugar bien el partido de escribir la nueva Constitución. Necesitamos saber cuántas comisiones se van a establecer, cuáles son los temas de esas comisiones, cuánto tiempo puede funcionar la comisión para evacuar su primera propuesta. ¿Cuántas veces la propuesta de una comisión puede ir al plenario y volver con indicaciones a la comisión? ¿Infinito? No. ¿Qué quórum se requiere para que funcione una comisión? ¿Qué quórum se requiere para que funcione el pleno? En fin, son muchas las reglas con las cuales hay que ponerse de acuerdo. Y son claves. Entonces, que te estén diciendo permanentemente cómo es posible que aún no escriban el primer artículo de la Constitución, la gente informada y que sabe de estos temas lo hace solo con una mala intención, no hay otra explicación. Y eso va creando, volviendo a tu pregunta, una imagen distorsionada y y va provocando un cierto desprestigio de la convención que me parece muy grave. ¿Tú piensas que puede haber algo detrás de eso, de descartar y de evaluar a priori lo que pudiera ser el resultado futuro del trabajo que ustedes están haciendo? Yo creo que hay un grupo que sí pretende ese objetivo, que obviamente, por lo menos un sector de quienes votaron rechazo a tener una nueva constitución. Hay un cierto sector en el país que es pequeño, pero que tiene gran capacidad de expresar sus opiniones,
que obviamente no quiere que haya una nueva constitución. No es un misterio para nadie. Por algo votaron en rechazo. Ellos estiman que la constitución actual, la constitución que nos legó la dictadura, con los cambios obviamente que se le hicieron, está fantástica y debiera seguir existiendo. Eso no es un misterio para nadie. Y ese es un, ¿cómo decirlo? Un torpedeo que viene desde afuera, como hablamos, o no solamente, sino que también desde dentro, desde los mismos constituyentes que antes votaron rechazo y estaban en contra de cambiar la constitución. Mira, yo no quiero generalizar, No, claro. eh, Mm. pero creo que dentro de la constitución, de la convención, hay quienes ponen en duda el trabajo que se está haciendo y torpedean permanentemente. Es decir, ser un escándalo porque la presidenta de la convención, que es una mujer mapuche, hable en su lengua para marcar el punto de la historia que le ha tocado vivir, ¿ya? Me parece que no tiene ningún sentido más que torpedear el avance de la convención. Son personas que no asumen todavía el cambio que se está produciendo en Chile. Estamos viviendo un cambio tan profundo que yo creo que algunos, sin mala intención quizá, no logran asumirlo. Nunca antes habíamos tenido una institución elegida democráticamente y con poder de decisión que fuera tan diversa, tan plural y por lo tanto tan representativa del Chile real. Y eso cuesta mucho. Había gente que esperaba que esto fuera como una taza de leche, ¿no? Yo entrevistaba a Patricio Fernández la otra vez y decía, el que piense que esta convención va a ser como navegar en un mar caribeño, se equivoca. Aquí esto va a ser turbulento, van a haber tensiones. Hay grupos que vienen con resistencia, con rabia, que han sido olvidados, que nadie los ha escuchado. Y vamos a tener que aplicar una palabra que es clave, que es la empatía. Hay algo que de repente se nos olvida y es que estamos en medio de una profunda crisis política, social y económica. Eso, esa situación, esa realidad abrió el camino institucional a este proceso constitucional. Y eso a veces se nos olvida. Estamos en medio de esa crisis profunda. Entonces es impensable que este proceso navegue por aguas caribeñas, como decía Pato Fernández. Eso es ingenuidad. El tema es cómo vamos a manejar los conflictos que se nos produzcan. Y ahí es donde el reglamento, como te decía al comienzo, es indispensable. Y también es indispensable ciertas normas fundamentales de convivencia. Una convivencia respetuosa. Podemos criticarlo todo, pero con respeto. Pero también hay otro tema, que es que estamos en un año electoral. Y eso también le pone más ají al caldo. Sí, yo creo que hay una decisión, una convicción en la mayoría de los constituyentes de dejar que la coyuntura político-electoral nos afecte lo menos posible. Una cosa es elegir un presidente o un parlamentario para los próximos 4 años y otra cosa es escribir una constitución para los próximos 40 años. Y ahí tenemos que tener la mirada. La constitución va a ser de alguna manera, y lo que se habla ahí, el reflejo de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Va a ser un mirarnos al espejo y tratar, ¿no?, de llegar a consensos, como decías tú. Y ahí uno de los temas es, creo yo, el de derechos humanos, como uno de los grandes puntos de conflicto probablemente. ¿Cuáles otros temas, si lo ves así, y cuáles otros sientes tú que van a ser ahí los más potentes de conversar? A ver, yo no creo que el tema de derechos humanos vaya a ser uno de los más complejos. No, ¿ah? No veo quién podría oponerse a que nuestra constitución respete
respete de manera irrestricta los derechos humanos. No, no creo que se pueda hacer, no me imagino a alguien que pueda oponerse a ese tema en la Constitución. Otra cosa es cuando tú estableces derechos humanos de segunda y tercera generación, como se les llama, a mi juicio, mal llamados. Porque la verdad es que se habla de derechos humanos de primera generación cuando se habla de derechos políticos, libertades cívicas, etc. Y la verdad es que yo creo que sin los derechos de segunda generación, que así llamados de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, los primeros no se pueden hacer efectivos. Si tú no tienes que comer, es imposible que haya ningún tipo de libertad que puedas ejercer. Entonces creo que más bien las polémicas podrían venir cuando hablemos de derechos sociales garantizados. Pero la verdad es que a mí me encanta ver algo impensable hace 5 años atrás, que los sectores más conservadores, los representantes de la derecha, están abiertos a derechos sociales garantizados. Eso me da esperanza. Yo esperaba, por ejemplo, que, más bien pensaba que uno de los temas más complejos que íbamos a tener tenía que ver con el agua. La verdad es que después de entrar en el tema, de haber visto incluso una exposición sobre esto del ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, la situación hídrica de nuestro país es de tal gravedad, es tan tremenda la catástrofe hídrica, que no creo que vaya a ser un tema tan complejo. O escuchamos a los expertos, a los científicos, para tomar las mejores decisiones para que el país no se desmorone, o no hay otro camino. Entonces, creo que una cosa son las teorías y los miedos teóricos que le tenemos a todo cambio, y otra cosa es empezar a mirar los temas en concreto. Y por eso me gusta tanto la relación que se ha producido en las comisiones, donde ya no estás teorizando de si este es de derecha, es de izquierda, es del centro, es de la mitad de arriba o es de la mitad de abajo. Porque creo que todas esas categorías además ya no son capaces de reflejar la sociedad del siglo XXI. Entonces, cuando estás frente a un objetivo concreto en que hay que buscarle solución, se avanza mucho más rápido de lo que creemos. Esta va a ser también la primera constitución paritaria del mundo, lo cual para ti es el motivo de doble, triple y más orgullo. Sí, eso es maravilloso. Además que cualquier persona que tú hablas fuera de Chile te lo comenta de inmediato. Es decir, los ojos del mundo, y supongo que especialmente de todas las mujeres del mundo, están puestos en esta experiencia única. ¿Qué rol a partir de ahí tendremos las mujeres una vez que esta carta se apruebe? ¿Cómo te lo imaginas eso? Mira, primero una cosa que me ha llamado la atención y que me encanta es que hasta ahora en cualquier colectivo que yo he estado, siempre hablan más los hombres que las mujeres. En este colectivo que es la Convención Constitucional, las mujeres hemos pedido más la palabra que nuestros compañeros hombres. Y esa creo que es fruto de la paridad y de todo el proceso de una sociedad más igualitaria que estamos construyendo. Y eso me encanta. Ahora, respecto a qué significa una perspectiva de género en la nueva Constitución, más allá de los artículos específicos que se refieran a temas que involucran a la mujer, como por ejemplo valorizar el trabajo doméstico y de cuidado, como la igualdad salarial, en fin, los distintos temas que sabemos son propios de una perspectiva de género. Yo creo que toda la Constitución, transversalmente,
debe mirarse con la lupa de la perspectiva de género. Qué fascinante, Pati, qué orgullo cerrar un ciclo, además en tu propia vida, ¿no? Una deuda, por así decir, con toda una historia tuya hacia atrás, siendo parte como mujer, ¿cierto? Como por los periodistas, vinculada con los temas de derechos humanos, más toda esta historia desgarradora que nos has contado, ancestral en tu vida. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, a esperar que la ciudadanía se manifieste por abrumadora mayoría cuando esta carta llegue a su resultado final. Así espero, hay mucho trabajo que hacer para que así sea, pero ahí estamos, con todo el esfuerzo, todo el ánimo, toda la energía. Muchas gracias, Lenka, por esta conversación. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @lencac. Soy Lenka Carballo y este fue el podcast de Lenka C.